¿Cuántos débiles hay en ese lugar? Somos débiles, amén, pero con la fuerza de Dios somos más que vencedores. ¿Cuántos creen que Dios se perfecciona en nuestra debilidad? Amén. Vamos rápidamente que se ponga de pie conmigo. Me acompaña el libro de 2 de Corintios, el capítulo 12. El libro 2 de Corintios, capítulo 12. Cuando lo tenga, se pone de pie, me contesta con un amén, en reverencia a la palabra, amén. El libro de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Gracias, Señor Jesús. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sus santas escrituras dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh Espíritu de Dios, en ese momento, Padre, nuevamente delante de tu presencia, para darte honra, para darte gloria, Padre, honrándote una vez más. Padre, en ese momento me presento delante de ti porque quiero impartir de tu palabra, oh Dios, para que tú puedas ser quien pueda glorificarse y que pueda hablar a este pueblo, Señor, según su necesidad. Instrumento en tus manos quiero ser, y que un carbón encendido en mi boca sea el que tenga que hablar en ese momento, y no yo mismo, Padre. Te doy la honra, te doy la gloria, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Puede sentarse, hermano. ¿Cuántos creen esa palabra? Que el Señor en medio de nuestra debilidad se perfecciona. Esta ocasión vamos a hablar sobre Pablo. En el libro de Corintios, la segunda carta de los Corintios, el capítulo 12, verso 9, cuando Pablo se refiere y dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta era Jesús hablándole al mismo Pablo a través de una revelación. Pero ¿qué pasó antes para que Jesús tuviese que hablarle a Pablo de esta manera? ¿Qué pasó antes para que Jesús tuviese que revelarse de esta manera? Aquel siervo el cual estaba pasando por momentos de prueba, por momentos de dolor, por momentos circunstanciales donde no sabía si su debilidad lo haría caer, donde no sabía si su debilidad no lo iba a dejar avanzar. Amén. Este capítulo tiene como tema el aguijón en la carne. Y dice el verso 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Todos conocen la historia de Pablo. ¿Cuál es su comienzo? Cómo Dios lo cambia de perseguir cristianos a convertirse en un cristiano. Cómo Dios lo cambia de perseguir para matar a aquellos los cuales estaban pregonando el evangelio, y lo convierte en uno, el cual pregonará ahora el evangelio. No solo eso, el cual plantará iglesia, el cual hará que su reino se expanda, el cual cumplirá con la gran comisión. Hoy quiero hablarte de Pablo, y déjame comenzar con el día de Pentecostés. La Biblia nos dice que habían 120 reunidos en aquel lugar, cuando de repente vino un viento recio y abrazó a todos, y todos comenzaron a hablar diferentes lenguas, pero todos se entendían porque estaban conectados en el Espíritu. Aquí es cuando comienza la historia de Pablo. Aquí es cuando Pablo se levanta con fuerza para derribar a esos cristianos, los cuales habían recibido aquel consolador, el cual Jesús les había prometido que iba a dejarles. Aquí es cuando Pablo se levanta y pide una orden para poder acabar con el evangelio.
para poder acabar con aquellos los cuales estaban llevando un mensaje de salvación, para poder acabar con aquellos los cuales estaban impartiendo y cumpliendo con un mandato que les había sido dado. Y Pablo en esa ocasión se levanta como capitán de aquel ejército y empieza a atrapar a los creyentes, empieza a atrapar a los cristianos. Y yo mientras leía me daba cuenta que uno de los discípulos fue el primero, el cual fue atrapado, el cual conocemos nosotros como aquel siervo, el cual vio hacia el cielo mientras era apedrado y como miraba que cielos abiertos se abrían y que a la diestra había un hombre sentado en aquel trono. Amén. Aquel siervo, el cual conocemos como fue el primero en sufrir las consecuencias de predicar. Aquel siervo, el cual conocemos que fue el primero en sufrir las consecuencias de compartir el evangelio. Aquel siervo, el cual fue apedrado injustamente, pero que luego pasaría a ser alguien mayor, el cual pasaría a ser alguien bendito, el cual pasaría a ser alguien tomado hacia el cielo, que no importó cómo él tuvo que morir, sino lo que él vio durante se estaba siendo apedrado. En cierta ocasión, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tuvo una visión de un ángel. La transfiguración de Jesús es descrita como una visión para los discípulos. Las dos mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús tuvieron una visión de ángeles. Esteban vio una visión de Jesús en su muerte. Ananías tuvo una visión. Poderoso Dios. Ananías tuvo una visión que le decía que fuera a Saulo. Pedro tuvo una visión de los animales puros e impuros. Pedro tuvo una visión de un ángel durante su liberación de prisión. Juan tuvo muchas visiones en Patmos. Pablo tuvo una revelación de Jesús, el camino a Damasco. Y esta revelación es de la cual yo quiero hablarte. La visión de Pablo, la cual se le presenta el maestro, pero era necesario primeramente caer de aquel caballo. Muchas veces el Espíritu Santo te va a derribar del caballo para que tú puedas ver su gloria, para que tú puedas entender qué es lo que realmente Él quiere de ti. Pablo era uno de los cuales se dedicaba a asesinar a los cristianos, pero en cierta ocasión, en camino a Damasco, el Espíritu se le presenta y lo hace que se tumbe del caballo, y no solo eso, lo hace que pierda la vista. Lo que me asombra de Pablo es que él reconoce en ese momento quién había sido que lo había derribado. Él reconoce quién era el que le estaba poniendo y quitando la vista en ese momento, quién era el que estaba poniendo el obstáculo para hacerlo caer de aquel animal y perder la vista. Pero no solo eso, en ese momento él entiende la visión. En ese momento él tiene una revelación y lo primero que ve es al maestro y él le pregunta: amén. Y es poderoso porque cada discípulo en cierta ocasión fue débil. Reconocemos que cuando Jesús estaba moldeando, cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, todos tuvieron una debilidad. Cada discípulo tuvo su defecto, pero esa debilidad fue lo que los hizo perfeccionarse. Esa debilidad fue la que Jesús usó para perfeccionarse en ellos. Si Pedro lo negó 3 veces, no fue perfecto, pero Jesús lo vino a perfeccionar, a tal razón que le dijo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Oh, poderoso Jesús. Pablo tuvo una visión de un ángel en el barco que estaba a punto de naufragar. Libro de los Hechos, se lo encuentra ahí rápidamente, capítulo 27, verso 23. Y vamos a ver cuál fue la visión que este varón tuvo a punto de naufragar. Oh, santo eres tú, Señor, tú eres poderoso, te adoramos. El libro de los Hechos, capítulo 27, verso 23, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y quien sirvo, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César.
Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Un Pablo el cual es derribado, ahora se le presenta un ángel para que pueda hablar. Un Pablo el cual es derivado de un caballo el cual pierde la vista, ahora resulta que un ángel se le presenta y le dice a aquellos siervos que no teman en presentarse ante aquel César. Cuando tú seas derribado del caballo, cuando el momento de la prueba venga, cuando el momento de la debilidad venga, luego de eso se te aparecerá un ángel para decirte y para que tú puedas llevar esa palabra, para poder guiar a otros y decirles: no temas, porque en tu debilidad Jesús se perfecciona. Ayer hablábamos de jóvenes imperfectos durante el programa. Y mientras hablábamos, la pastora hablaba de ese tema. Y yo decía: wow, porque ese era el tema que Dios me había dado. Pero todavía no me ha dado la cita bíblica, todavía no me había dado dónde yo iba, de quién iba a hablar. Pero el tema ya lo tenía. Y es poderoso cómo Jesús se mueve. Y ayer mismo, en medio de la debilidad, yo pedía al Señor que me diera una contestación, que me diera una respuesta a una petición. Y déjame decirle algo, que la misma pastora fue usada para contestar esa petición. Yo estaba pidiendo para que el Espíritu Santo me contestara y me diera confirmación. Y en eso me cae la llamada y la confirmación estaba ahí. ¿Cuántas veces tenemos que ser zarandeados para poder recibir una confirmación? ¿Cuántas veces nosotros estamos pidiendo, pero lo que llega es totalmente lo contrario de lo que estaban buscando? ¿Cuántas veces nosotros estamos pidiendo y presentamos nuestra petición, presentamos delante de Dios lo que necesitamos, pero lo que recibimos es totalmente diferente? ¿Cuántas veces venimos delante del Señor a decirle: yo quiero esto, pero lo que recibimos es aquello, lo cual no nos agrada? ¿Cuántas veces estamos necesitando de ese poder, pero por qué no estamos recibiendo de ese poder? Siervos débiles es lo que somos delante del Señor. Aquel que se crea fuerte, aquel que se crea valiente, aquel el cual diga: yo soy esto, yo soy lo otro, está mintiendo. Porque delante de Dios todos somos débiles, porque delante de Dios todos somos necesitados de Él. Y si somos necesitados, no somos perfectos, pero hay uno que se hace perfecto. A nosotros ponernos dispuestos a que Él pueda usarnos, a nosotros presentamos delante de Él con un corazón abierto para que Él pueda moverse a través de nosotros. Pablo comenzó matando cristianos, pero luego fue derribado de aquel caballo, pero luego fue derribado de aquel animal. Para que Jesús pudiese entrar, tuvo que derribarlo. Para que Jesús pudiese presentarse y mostrarse en visiones a Él, primeramente tuvo que derribarlo de aquel lugar. El Señor te va a derribar donde quiera que tú estés, para que tú puedas ver su gloria, para que tú puedas ver su mover y para que Él pueda entrar en ti. ¿Y cuál era el odio de Pablo por los cristianos? ¿Por qué Pablo tenía tanto odio? Pablo era un siervo el cual despreciaba, un siervo el cual él quería ser el sobresaliente, un siervo el cual él era el número uno, un siervo al cual miraba a otro levantarse, ya él por envidia venía y sacaba una orden para poder aniquilarlo. Pero escuche que de pasar de ser un siervo malo, de ser un siervo el cual no merecía nada, de ser un siervo el cual era inmerecedor, Dios lo derriba y lo hace merecedor de su gloria. Cuando nosotros creemos que no merecemos nada de Dios, cuando nosotros creemos que no merecemos a Jesús, es ahí cuando Él nos abre nuestros ojos, es ahí cuando Él abre ese ojo espiritual y nos hace ver que valemos mucho en sus manos. No querramos poner el valor por nosotros mismos. Busquemos el valor que solo Dios puede darnos. Pablo en cierta ocasión, ya cuando él ya había aceptado, ya Dios lo había cambiado, ya lo había moldeado, pero no solo eso.
Durante él estaba asesinando cristianos, las pruebas no se le acercaban. Durante él estaba buscando a los cristianos, las pruebas no se le acercaban. Pero solo es de que empieza a pregonar, solo es de que él empieza a llevar ese mensaje, solo es de que él empieza a poder compartir esa palabra. Es aquí cuando comienza la verdadera lucha. Pasó de perseguidor a ser perseguido, pasó de ser un matador a ser casado, pasó de ser aquel el cual maltrataba a ser maltratado. Y hablábamos ayer que cuando nosotros buscamos de Dios es cuando más pruebas van a venir. Cuando buscamos y lo esperamos firme es cuando va a empezar a venir el problema, es cuando va a empezar a venir la debilidad, es cuando va a empezar a venir aquello lo cual no nos buscaba cuando estábamos afuera. Pero una vez decidimos dar el paso de fe, y es ahí cuando comienza la verdadera lucha espiritual. Es ahí cuando el enemigo empieza a tirar dardos, es ahí cuando el enemigo empieza a lanzar el doble de las pruebas sobre nosotros. Si usted lee la historia de Pablo, se dará cuenta todo de lo que él tuvo que sufrir, todo el precio que él tuvo que pagar, todo lo que él tuvo que pasar simplemente. La pregunta sería, ¿él estaba pasando prueba o estaba pasando consecuencias? Él estaba pasando prueba o consecuencias de sus actos. Lo que pasa es que de nuestro pasado todavía venimos arrastrando aquello y no nos deja avanzar. Pablo pasó de perseguidor a ser perseguido, pero es que lo que él hizo pues tenía que pasarlo él mismo para saber y para ver lo que él hacía, y de la misma manera para saber lo que sentían los cristianos al ser perseguidos por él. Todos los discípulos tuvieron un final muy malo. Sus muertes fueron muy malas. Sus muertes fueron de sufrimiento, fueron de dolor. Si usted se investiga sobre cada uno de aquellos los cuales se levantaron con Jesús, investigue su muerte, usted se dará cuenta que el precio que tuvieron que pagar no fue nada fácil, pero lo pagaron. Y nosotros hoy en día, por una mala mirada, ya no queremos pagar el precio. Por un mal comentario ya no queremos buscar más la iglesia. Por un mal comentario ya no queremos ver más al hermano. Por un mal comentario ya no queremos ni acercarnos. Pero mira estos varones, todo lo que sufrieron. En cierta ocasión uno de ellos fue quemado en aceite hirviendo y salió vivo. Imagínese pasar por dolor, ser quemado y todavía de eso sobrevivir. Él tuvo que luchar con esas quemaduras. Él tuvo que luchar con ese recuerdo. Ellos tuvieron que luchar con ese pasado que los estaba dando. Pero su final fue un final victorioso. Su final fue un final el cual los llevó a escribir este libro. Su final fue el cual los llevó a dejar esta carta, lo cual sería para direccionar nuestro camino de vida, la cual usaríamos como testimonio vivo de lo que un Dios puede hacer cuando decidimos pararnos firmes. Dios se perfecciona en nuestras debilidades. No creamos que por creernos fuertes ya lo tenemos todo. Una persona que se cree fuerte es aquella la cual todavía no se ha dado cuenta quién es el verdadero fuerte. Pablo en esa ocasión se creía el más fuerte de todos, pero realmente no había conocido al superior a él. Realmente no había visto aquel el cual era más grande que él, aquel el cual tenía más poder que él, aquel el cual sin decretar nada podía hacer todo cambiar, aquel el cual con una sola palabra podía hacer que allí mismo cayese muerto. Nuestra debilidad simplemente nos va a ayudar. En el momento de debilidad es cuando nosotros tenemos que rendirnos, es cuando nosotros tenemos que presentarnos delante de Jesús y decirle: yo sé que con mi fuerza no puedo, pero te necesito. El detalle es que nosotros venimos y hacemos nuestra fuerza primero, y cuando vemos que ya tenemos la soga al cuello, cuando venimos a buscarle, no, esa es la decisión más equivocada que podemos tomar. Debemos poner a Jesús desde el principio.
Debemos de poner a Jesús en la debilidad, en la victoria, en la derrota, en la guerra. Cuando pasemos al otro lado, en todo tiempo debemos poner a Jesús. Pablo comenzó su vida sin Jesús, pero la terminó con Él. Y él después dijo que era uno de los discípulos más pequeños. Usted se imagina, después de ser perseguidor, él pasa a ser uno de los discípulos pequeños. Él decía que no era merecedor por lo que él había hecho. Él decía que no merecía todo lo que Dios estaba haciendo a través de él, por lo que él había hecho en un pasado. ¿Cuántas veces nosotros de la misma manera estamos pensando como este varón, que no merecemos lo que Dios tiene para nosotros, porque nuestro pasado nos está arrastrando? Nosotros decimos, no merezco esto, pero ¿qué merecemos entonces? Dios tiene planes para cada uno de nosotros. El detalle es si nosotros creemos que esos planes son para nosotros. Es que el detalle no está si Dios tiene planes. El detalle es que tú tienes planeado para Dios. ¿Qué tú estás esperando de Dios? ¿Qué estás esperando que Dios haga en ti? ¿Qué estás esperando? ¿Que Dios venga y te derribe del caballo? No, no esperes que te derribe del caballo. No esperes que te ponga la prueba. No esperes que te deje ciego para buscarle. No espere que Él te ponga el obstáculo para que tú puedas buscarle, porque allí será por necesidad. Cuando tú vienes a Jesús porque te puso una prueba, ya no lo estás haciendo por gracia, ya no lo estás haciendo con amor, sino por una necesidad. Y entonces, ¿qué pasa cuando buscamos a Jesús por necesidad? Ya cuando obtenemos lo que necesitábamos, entonces salimos corriendo. Tan malos somos que cuando obtenemos lo que estábamos buscando, tenemos la descarez de salir corriendo. Yo te digo, no salgas corriendo, no abandones. No abandones lo que Dios puso en ti. No abandones tu potencial. Yo sé que en muchas ocasiones Jesús quedó esperando mucho más de nosotros. En muchas ocasiones Jesús quedó diciendo, yo esperaba más de ti. Pero nosotros fallamos simplemente porque no pudimos ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Porque no pudimos ver en lo espiritual más allá lo que Jesús tenía preparado para nosotros. Y entonces decidimos en ese momento fracasar por temor a qué iba a pasar. Cuando Jesús está en el asunto, no importa la prueba, no importa el obstáculo, no importa el dardo que tenga que venir, no importa lo que se tenga que presentar. Si Dios está en el asunto, yo te aseguro que vas a salir más que victorioso en Cristo Jesús, porque Él ha sido prometido. A pesar de la lucha, a pesar de la prueba que estos varones pasaron, salieron más que victoriosos. ¿Pero por qué? Porque Jesús estaba en el asunto. Porque Jesús estaba perfeccionando en el momento que ellos eran débiles. Pedro fue débil, prometiendo que no lo negaría. Pero cuando aquellos hombres le preguntaron si lo conocía, lo negó las 3 veces que Jesús le había dicho. Fue débil, pero después Jesús se perfeccionó en él. Judas lo tuvo que vender, fue débil. Pero hay una gran diferencia entre Pedro y Judas. Judas fue usado, tenía un propósito. Pedro negó, también era un propósito. Judas tenía un propósito para vender al maestro, y Pedro tenía aquel propósito para hacer crecer al maestro. Yo no sé si usted entendió. Cuando el maestro se le presenta a Pedro nuevamente, cuando él le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y viene y le vuelve a insistir, Pedro, ¿me amas? Y viene y le dice la tercera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le contestó Pedro? ¿Cuántos saben qué le contestó Pedro? Oh poderoso Jesús. 3 veces Pedro negó a Jesús. 3 veces Jesús le preguntó si lo amaba. Yo no sé si usted entiende el misterio de eso. 3 veces me negó, pero 3 veces yo le pregunté si me amaba. Porque Jesús, las veces que tú lo negaste, esas mismas veces te va a preguntar si lo amas, para Él poder estar seguro que tu pasado que tuviste, que cuando tú lo negaste, y que ahora estar seguro de que ahora no lo volverás
firme como la roca. Ves así como Jesús decide plantar su iglesia sobre Pedro, porque sabía que en un pasado lo negó, pero ahora le pregunta si lo ama 3 veces, tratando de redimir lo que él había hecho. Jesús te va a preguntar de la misma manera que fallaste, para ver si realmente tú has sido redimido, para ver si realmente tú has sido redimido por Él, y para ver si realmente estarías dispuesto a pagar un precio por Él. Jesús le dijo: básate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesús te dice: básate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en el momento de tu debilidad. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en el momento de tu dolor. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en el momento de la enfermedad. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en el momento de luto. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú estás pasando por dolor. Porque mi poder se perfecciona cuando estás pasando por lucha. Cuando crees que todo terminó, Jesús te dice: yo soy presente. Oh, gloria a Dios. Pablo sabía que la gloria no era para él. Jesús lo derriba del caballo. Antes de que él lo derribara, él se llevaba toda la gloria, pero ahora él descubre que la gloria ya no es para él. Él ahora descubre que la gloria ya no es para él. Y eso es por eso que dice en el mismo verso 9, dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios te dice que esta noche: gloriate en tus debilidades, para que repose sobre ti el poder de Cristo. Yo no sé si tú entiendes lo que es gloriarse en medio de la debilidad, en medio del desierto. En cierta ocasión Dios llamó a aquel pueblo a través de Moisés y no le dijo: trae mi pueblo, libera mi pueblo para irlos y llevarlos a matar al desierto. No, lo que Dios le dijo a Moisés fue: libera mi pueblo para que hagan fiesta en el desierto. Libera mi pueblo para que hagan fiesta en el desierto. De esta misma manera Dios te dice: bástate de mi gloria para que hagan fiesta en medio de la prueba, para que hagan fiesta en medio del fuego, para que hagan fiesta en medio de la tormenta. Difícil hacer fiesta en medio de la tormenta, pero no es imposible. Pablo aprendió a hacer fiesta en medio de su dolor. Pablo era el más perseguido. Pablo estaba pasando por dolor, pero aún así decide pararse. Y es ahí cuando comienza a plantar iglesias. Es ahí cuando él comienza a regar el evangelio. Es ahí cuando él comienza a cumplir con la gran comisión. Es ahí cuando él comienza a expandir aquello lo cual Dios lo había llamado. Hacer fiesta en medio del desierto no será fácil, pero después de eso tú serás como Pablo. Te levantarás con poder, listo para cumplir lo que Dios ha puesto en tus manos, listo para cumplir lo que Dios puso en ti. El propósito que Dios puso en ti no ha muerto. Quizás tú olvidaste lo que Él te prometió, pero eso no ha muerto. Quizás tú te olvidaste de la promesa. Quizás tú te olvidaste de la petición de papá y mamá. Quizás tú te olvidaste de lo que de niño te dijeron que sería de grande, pero Dios no. Dios no se ha olvidado de eso. Dios lo tiene más presente. Dios está presente. Yo te aseguro que en el momento que tú decidas pararte firme, tú comenzarás a ver cómo eso que te habían prometido empezará a cumplirse, como aquello lo cual no tenía fruto empezará a terminar, como aquello lo cual estaba seco empezará a fluir, como aquello lo cual estaba muerto empezará a cobrar vida. Jesús se perfecciona en nuestras debilidades. Si nos ponemos a hablar de hombres débiles, conocemos que la mayoría de hombres fueron débiles en la Biblia. Conocemos un David que cayó ante la debilidad de una mujer.
Conocemos un Moisés que se dejó llevar por la ira y golpeó aquella roca. Todos conocemos a un hombre débil, pero el detalle no está en esa debilidad. El detalle no está en que ellos fueron débiles, sino en que ellos supieron reconocer su debilidad. No importa si tú eres débil, no importa si tú te llenas de ira, el detalle está en que tú reconozcas esa ira. Moisés se llenó de ira, golpeó la piedra. David se llenó de lujuria y fue hacia aquella mujer, la cual no era su esposa. Pero ¿qué pasó con David? Él supo reconocer su error. Quiso cometer lo peor, pero después se arrepintió. Y entonces fue cuando fue conocido como aquel hombre conforme al corazón de Jehová. Déjame decirte algo: cuando tú aprendas a arrepentirte, cuando tú aprendas a reconocer delante de Jehová tus errores, entonces pasarás a ser conforme al corazón de Jehová. Para ir terminando, Dios tenía un propósito. Él nos revela la naturaleza exacta de aquel aguijón, el aguijón en la carne de Pablo. Y mientras investigaba, si supiéramos exactamente cuál era el aguijón de Pablo, entonces todos aquellos que fueran afligidos por lo mismo, pero no en la misma manera, podrían dudar de que la experiencia de Pablo fuera revelante para ellos. Y Dios quería que todos, con cualquier tipo de aguijón en la carne, fueran capaces de ponerse los zapatos de Pablo. Y para terminar, dice: generalmente halló en cada expositor y seleccionado un aguijón en particular, el cual ha traspasado su propio pecho. El capítulo 12 de 2 de Corintios habla del aguijón en la carne. Aquel hombre estaba pasando por dolor, por sufrimiento, pero se paró firme. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cuál es tu aguijón en ese día? Todos conocemos lo que es un aguijón. Todos conocemos que es aquel el cual es doblado y tiene un gancho para jalar para atrás. Todos conocemos el aguijón el cual hiere. Pero ¿cuál es tu aguijón que te está hiriendo en ese día? ¿Cuál es ese aguijón que no te deja ver más allá? ¿Cuál es ese aguijón que te está deteniendo? ¿Cuál es ese aguijón que está deteniendo ese propósito de Dios? ¿Cuál es ese aguijón que no te deja avanzar? ¿Cuál es ese aguijón que no te deja levantarte? ¿Cuál es ese aguijón que no te deja pararte firme y reconocer que es necesario que te levantes y que muestres que eres débil para que Jesús pueda hacerte fuerte en ti? ¿Cuál es ese aguijón, iglesia? ¿Cuál es ese aguijón? Es tiempo de levantarse. Es tiempo de pararse firme. Es tiempo de decir como ese hombre que en medio de mi debilidad tú te perfeccionas. Es tiempo de dejar esa debilidad y reconocerla delante de Jesús para que Él pueda perfeccionarse en cada uno de nosotros. Es tiempo de levantarse y reconocer nuestros errores, reconocer nuestras fallas delante de Jesús para que Él pueda derramar de su propósito, para que Él pueda derramar de su obra, para que Él pueda cumplir su voluntad en nosotros. El detalle es que nosotros pedimos que Dios haga su voluntad, pero realmente queremos que haga la nuestra. ¿Saben cuál es la oración que debemos hacer todos los días? Jesús, que mi voluntad siempre esté obedeciendo a la tuya. Que mi voluntad siempre esté siguiendo a la tuya. El detalle es que queremos que Jesús primero haga lo que nosotros queremos. El detalle está en que nosotros primero queremos que Jesús hable, que Jesús se mueva, que Jesús se glorifique para luego servirle. No, eso no funciona así. El detalle está en que nosotros queremos ver al mismo Jesús. El detalle está en que nosotros queremos ser como aquel siervo, el cual decía: hasta no ver, no creer. No. Bienaventurados aquellos los cuales no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Yo te invito esta noche a que tú creas,
que en medio de tu debilidad Dios se va a perfeccionar. A que tú creas que en medio de tu debilidad tú vas a reconocer tus errores, tú vas a presentarte delante de Él y a decirle que tu voluntad sea siempre lo que yo quiera seguir. Dios se perfecciona en la debilidad. En medio de la prueba, en medio de la lucha, Jesús está en el asunto. En medio del dolor, en medio de la alegría, en medio del llanto, en medio del gozo, Dios está en el asunto. No le echemos fuera. El detalle está en que en medio del dolor venimos y le buscamos, pero cuando recibimos gozo ya le olvidamos. El detalle está que en medio de la prueba nosotros nos postramos delante de Él, prometemos tantas cosas, pero ya cuando Él las cumple, nos olvidamos completamente de Él. ¿Qué pasó? No seamos como aquella iglesia la cual había perdido su rienda, la cual había desenfocado del blanco. No seamos como aquella iglesia la cual era servicial, claro, como aquella iglesia la cual hacía de todo, pero había perdido lo más importante. Pero había perdido la pieza del ángulo, pero había perdido la roca, la cual es la verdadera roca, aquel el cual dijo yo soy el pan de vida, aquel el cual dijo yo soy agua viva, aquel el cual dijo yo soy el que digo, aquel el cual dijo yo soy el gran yo soy. En medio de tu debilidad no temas. Yo quiero que te vayas con esa palabra. En medio de tu debilidad sentirás que la debilidad crecerá mucho más, pero Dios no deja que el enemigo, que muchas veces vienen pruebas por parte de Dios y pruebas por parte del enemigo para probar qué tan fuertes somos. No dejes que al ver esa debilidad cómo va creciendo, no te desenfoques de aquel blanco, no te desenfoques de aquel el cual dijo que se iba a perfeccionar en ti. No te desenfoques de aquel el cual prometió que estaría contigo todos los días. En cierta ocasión le dijo a un siervo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. En tu debilidad Dios estará. Cuando sientas que todo va de mal en peor, cuando sientas que todo se va multiplicando en tu contra, no temas. Básate de la gracia de Dios y haz que esa debilidad pueda ser perfeccionada por Jesús. Que el Señor les bendiga.